Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre los mitos y las creencias vascas. Pero antes de empezar, me gustaría decir que estos mitos y estas creencias están basadas en las que me contaban a mí cuando era pequeña en las aulas de infantil y este vídeo tiene como objetivo darlas a conocer un poco más, ya que desgraciadamente no son muy famosas para mucha gente. Así que sin más dilación, os dejo con el vídeo. Bueno, vamos a empezar por el eguzquilore. Es un símbolo que representa la flor seca de la basa cardúa y se considera símbolo del sol. Esto lo podemos ver en la misma palabra porque está compuesto por dos palabras en euskera. Por una parte tenemos eguzki, que significa sol, y por otra parte tenemos lore, que significa flor. Por lo tanto, la palabra quiere decir flor del sol. Es un símbolo tradicional que se suele colocar en el atrio de los caseríos de Euskal Herria y Navarra y representa el astro del día, sirve también para ahuyentar los espíritus malignos, impide la entrada de las brujas a las casas y un largo etcétera. Por lo tanto, podemos decir que se trata de un símbolo que representa la paz. Bueno, el lauburu es un símbolo pagano del sol y como habéis visto representa una cruz con los brazos inclinados. Es una cruz vasca. Y como hemos visto en el anterior, en el Eguzquilore, su nombre también está compuesto por dos palabras en euskera. Por una parte tenemos lau, que significa cuatro, y por otra parte tenemos buru, que significa cabezas. Por lo tanto, su nombre literalmente significa cuatro cabezas. Hay muchas opiniones sobre el significado del lauburu. Hay algunos que piensan que es el símbolo del sol, otros piensan que representa el movimiento y hay otra interpretación que se dice que si el lauburu está mirando para la derecha, representa, bueno, es un símbolo de la vida y si está mirando para la izquierda, que es un símbolo de la muerte. Por eso en las lápidas de los cementerios y tal suelen aparecer los lauburus mirando hacia la izquierda. Y bueno, hoy en día si vamos a alguna zona del País Vasco o de Navarra, podemos ver el lauburu en muchos productos o decoraciones, ya que se utiliza para representar la identidad de los vascos pues, por el gran valor cultural que tiene. Ahora vamos a hablar sobre los Iñauteris. Son las fiestas más llamativas y coloridas de Euskal Herria y Navarra, que en el resto de España son más conocidos como los carnavales. Hay carnavales de dos tipos. Están, por una parte, los carnavales de ciudad o los modernos, que son, por ejemplo, los de Tolosa. Y por otra parte están los carnavales rurales, que son más tradicionales y suelen estar asociados a un personaje mitológico. Yo en este caso voy a hablar sobre el Zampanzar, pero hay muchísimos personajes más que va dependiendo de la zona en donde se haga. Es un personaje tradicional de la cultura vasca y es originario de los pueblos navarros de Ituren y Zubieta. Los tampanzares suelen ir vestidos con abarcas, un chaleco de oveja y un gorro con forma cónica con cintas de colores. También cada zampanzar suele llevar en una mano un hisopo de cola de caballo y también en los riñones suelen llevar dos cencerros que son bastante grandes. Y con estos cencerros lo que hacen es anunciar la llegada de los carnavales. Los carnavales suelen durar entre un día o una semana, dependiendo de la zona en la que se hagan. Y el domingo de carnavales, un grupo de jóvenes suele interpretar la zaguidanza, que es una danza muy típica y es una de las más representativas de Euskal Herria y del carnaval vasco.
Dentro de la comparsa donde se suele hacer este baile, suele haber también un oso, bueno, es una persona disfrazada de oso y suele ir acompañado de un domador, que, bueno, la función del oso es pues interactuar un poco con los niños y, bueno, más que nada meterles miedo, pero bueno, estar con los niños. 6 meses después de la Navidad se celebra la llegada del solsticio de verano, que es el día más corto del año, y esta fiesta es la fiesta de San Juan Bautista, que se celebra el 24 de junio. Y bueno, como acabo de decir, la noche de San Juan, la del 23 de junio, es la más corta de todo el año y esto indica que la luz ha vencido a la oscuridad. Por otro lado, bueno, el sol, el fuego y el agua son los principales ingredientes que se suelen utilizar para los ritos que se hacen esa noche. Y bueno, según cuenta la leyenda, tienes que saltar por las hogueras, bueno, por encima de las hogueras, 3 veces para tener un buen año. Y bueno, ya para terminar con la San Juan Gaua, en Zugarramurdi se suele hacer el famoso aquelarre, que se hace en el sábado por la noche, el sábado más próximo a la noche de San Juan. Y aquí es donde las brujas bailan al compás de la chalaparta, que la chalaparta es un instrumento de percusión del País Vasco y normalmente suele ser de madera, es un tablón y tiene que ir golpeado por 4 palos. Normalmente se suele tocar entre 2 personas, cada persona lleva 2 palos. Y bueno, y las brujas tienen que bailar hasta que llegan los zampanzares, que estas tienen como objetivo ahuyentar pues a los cencerros de los zampanzares. Y por último tenemos el Olencero, que es el único ritual de la antigua religión que ha perdurado en el tiempo y hoy en día podríamos decir que bueno, es el Papá Noel de los vascos. Originariamente se llamaba Olencero al tronco del que se alimentaba el fuego de la chimenea en Nochebuena y al día siguiente lo que solían hacer con las cenizas de este fuego era esparcirlas por el portal de la casa con el objetivo de proteger la propia casa y a los ocupantes de esta del nuevo año. Después, el tronco que es llamado Olencero se personificó en un carbonero que baja de la montaña para anunciar el nacimiento de Jesús y suele traer regalos a los niños en Nochebuena. Como acabo de explicar, el Olencero es un carbonero que suele ir vestido con una camisa negra, unos pantalones azul marino o negros también y unas abarcas y una chapela en la cabeza. Una chapela es un gorro típico del País Vasco. Y bueno, también suele llevar una vara y suele ir también fumando una pipa. Y lo que se suele hacer aquí todos los años, el 24 de diciembre, al anochecer sale un grupo de cantantes a la calle para cantar la historia del Olencero y pedir dinero. Y bueno, suelen ir acompañados de un muñeco que, bueno, pues que representa al Olencero. Después, ese muñeco se suele quemar como se hacía antiguamente con el tronco. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Deciros que yo he dicho solo 5, pero hay muchísimas más que las podéis encontrar en internet. Y eso, espero que os haya gustado.